En el mensaje pasado hablamos un poco acerca de los concilios de la iglesia, ¿no? Algo que me gustaría volver a puntualizar es que los concilios ecuménicos eran reuniones de la Iglesia Universal, no exclusivamente de la Iglesia Católica Romana, que se constituyó tiempo después, ¿no? Ellos ya después ya tuvieron sus propios concilios, donde hablaban de sus dogmas y de sus propias cosas, pero estos concilios, me refiero a los concilios ecuménicos, a tan heterogéneos en asistentes de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, etcétera. Decir que en estos primeros concilios ecuménicos no había gente que amaba a Dios y que se discutieron puntos clave que forman parte hasta el día de hoy de la sana doctrina de la iglesia sería una falacia, ¿no? Sería como pegarnos un tiro en el pie. Pero decir que no existieron intereses personales, económicos y de poder incluso entre los asistentes o los promotores incluso de estos concilios sería, yo creo que pecar de ingenuidad. Recordemos que en estos concilios se discutieron dogmas y posturas que hasta el día de hoy son consideradas heréticas, como el arrianismo, el sabellianismo, el monarquianismo, posturas modalistas que hablamos la semana pasada y que contradicen el dogma de la Trinidad. Eh, Recordemos que el concepto de herejía es cualquier dogma o postura o enseñanza que contradiga los postulados de la Iglesia Universal. También repasamos la semana pasada el hecho de que hoy en día existen grupos religiosos cristianos, pseudocristianos, que niegan el dogma trinitario, ¿no? Todo ello deriva graves problemas de tipo doctrinal, como lo puede ser negar la divinidad de Jesús o directamente la divinidad del Espíritu Santo. Todo se resume en el problema que ciertas personas tienen para entender un dogma que escapa a nuestra comprensión, ¿no? Las cosas de Dios no funcionan de esa manera. No es que tú puedes decir, bueno, como no lo entiendo, entonces debe ser de otra manera. Debe funcionar como yo creo que debe funcionar, o debe ser como yo lo entiendo. Y las cosas de Dios no funcionan así, hay cosas que nosotros no llegamos a entender. Estuvimos leyendo Juan capítulo 15, versículo 26, y leo de la versión Reina Valera, pero cuando venga el Consolador, estas que estoy leyendo son palabras de Jesús, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Creo que es interesante leer este pasaje desde algunos versículos atrás para poder entender lo que quería Jesús con el, entre comillas, remate de este versículo 26, que es tan importante, ¿no? Y ver un poco el contexto de lo que estaba diciendo el Señor Jesús, ¿no? Podemos comenzar a partir del versículo 18, donde dice, Jesús le habla a sus discípulos y les dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido primero. Jesús les dice a sus discípulos, aquí podemos tranquilamente quitar la palabra discípulos y poner la palabra cristiano, ¿no? Si en algún momento, debido a vuestros principios, a vuestra visión bíblica de ver todo lo que estaba pasando a vuestro alrededor, si en algún momento debido a vuestro empeño como hijos de Dios en querer agradarle a Él antes que a los hombres, o a vosotros mismos incluso, el mundo no os verá con buenos ojos. Cosa que pasará, ¿no? Y pasa cada día más, ¿no? Dice Jesús, sed conscientes que a mí no me han visto con buenos ojos. Me odian o me han odiado antes que a vosotros. Luego dice el versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ser del mundo no significa vivir en este planeta. Significa más bien casarse con el sistema de valores del mundo, aunque éste vaya en contra de las escrituras, ¿no? Hay un famoso actor norteamericano llamado Bill Cosby, cuya vida no quisiera pues alabar, porque aparentemente pues ha tenido algunos problemas últimamente o en su punto final de su vida, ¿no? Con hechos que son reprobables, ¿no? Pero este actor dijo una frase que a mí siempre me ha hecho mucho reflexionar. Él dijo, no conozco la clave del éxito,
pero la clave del fracaso está en querer complacer a todo el mundo. Y yo creo que esta frase encierra una gran verdad, ¿no? Jesús dijo que no se podía servir a dos señores, porque aunque queramos congeniar y agradar a todo el mundo, tendremos que defender unos valores tarde o temprano que muchas veces van a ser contrarios a los del otro bando. Y por eso Jesús dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es decir, si nos casamos con este sistema de valores mundanos, el mundo nos amaría porque formamos parte del sistema, ¿no? Pero precisamente porque no sois del mundo, dice Jesús, antes yo os elegí, os saqué del mundo, por eso el mundo os aborrece, precisamente porque no compartimos, no nos casamos con ese sistema de valores, entonces el mundo nos aborrece. Y sigue diciendo Jesús, acordaos en el versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esto es sencillo de entender. Nosotros no somos más especiales que nuestro Señor. Si a Él lo persiguen, pues a vosotros también os van a perseguir. Y lo contrario, ¿no? Versículo 21. Más, todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Cuando Jesús dice todo esto os harán, se refiere precisamente al hecho que ya hemos mencionado, aborrecer, odiar, perseguir por causa de Jesús. Y la razón es sencilla, porque no conocen al que ha enviado a Jesús. El que lo había enviado era el Padre. Jesús no se envió a sí mismo, Él lo envió el Padre. Y Jesús indica que la gente que lo estaba odiando en ese momento, sus hermanos judíos en realidad, eran porque no conocían realmente al Padre. Y dice el versículo 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Este pudiera ser un versículo un poquito complicado de entender. ¿Cómo es posible que el hecho de que Jesús haya venido y les hubiese hablado haya hecho que tengan pecado, ¿no? Que es lo que dice el versículo 22. O sea, si Él no hubiese venido ni les hubiese dicho las cosas que les había dicho, entonces ellos no tendrían pecado. Pero Jesús termina diciendo, ahora no tienen excusa por su pecado. Este versículo encierra una idea parecida a la que estudiamos cuando vimos en la carta a los Romanos, cuando Pablo decía que por medio de la ley el pecado se dio a conocer. Dice el mismo Pablo que él no conoció el pecado sino porque la ley le decía que era pecado. Aquí pasa algo parecido, ¿no? Si Jesús no hubiera descendido y no hubiera hecho y dicho, ¿no? Todo lo que había hecho y dicho hasta ese momento, los judíos seguirían en ese conocimiento de Dios que tenían hasta ese momento, ¿no? Pero ahora Jesús, el Hijo de Dios, estaba entre ellos y dado que habían visto y escuchado las palabras de Jesús y había aflorado este pecado de no reconocerlo como Mesías. Este pecado había surgido en sus corazones. Ya no tenían excusa porque habían escuchado a Jesús, habían visto los milagros de Jesús y ahora pues prácticamente estaban contra la pared porque tenían dos opciones, o reconocerlo a Él como Mesías o seguir en su pecado, ¿no? Y dice el versículo 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y este es uno de los versículos que aunque parece inofensivo y a nosotros lo vemos así sencillo de entender, esto chocaba terriblemente con la mentalidad de los judíos, ¿no? Ya que si te pones a pensar, hace falta un vínculo extraordinario de Jesús con el Padre para poder decir eso. Sería como decir, imaginaos que estoy en el instituto o en el colegio y alguien se mete conmigo, me están haciendo bullying, como quien dice, ¿no? Y yo les digo, pues si te metes conmigo te vas a meter con mi padre. ¿Y sabes quién es mi padre? Mike Tyson, por ejemplo, o un boxeador famoso, o un qué sé yo. La declaración de Jesús confirmaba el vínculo especial de él como hijo
hacia el Padre Celestial. Y era una cosa que los judíos no podían encajar. ¿Cómo es posible que este chico, el carpintero, como se refiere en Marcos capítulo 6, que decían, pero ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de José, el hermano de Jacobo, de Judas y de Simón, y que hemos estado con sus hermanas también? ¿Cómo viene este, que es un carpintero, a decirnos, el que me aborrece a mí, también a mi padre aborrece? O sea, ¿qué atribuciones está tomando? ¿Qué cree, qué se está creyendo él que es? Es más o menos la dimensión que adquiere este versículo. Y chocaba esto con la mentalidad de los judíos. Yo me imagino a los judíos diciendo, pero bueno, o sea, ¿qué ínfula se da que dice que si lo odiamos a él, pues también estamos odiando a Dios? Y sigue diciendo el versículo 24, si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Aquí básicamente en el versículo 24 Jesús refuerza la idea anterior, menciona los milagros realizados y cómo estos milagros estaban confrontando el corazón de los judíos, quienes no podían aceptar a Jesús como Mesías, pero al mismo tiempo estaban viendo las señales milagrosas que estaba haciendo Jesús y la sabiduría que salía de su palabra cuando hablaba acerca de la palabra de Dios. Entonces dice, si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. O sea, no tendrían esa situación de confrontarse en el corazón gracias a lo que estaba haciendo Jesús, lo que estaban viendo delante de sus ojos y cómo estaban actuando delante de Jesús. 25, versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Aquí probablemente Jesús está haciendo referencia al Salmo 69, donde el salmista recita una frase muy parecida, dando a entender que él no les había dado motivos para odiarle. Y hoy en día vemos algo parecido con el cristianismo y con las personas que quieren agradar al Señor. Hoy en día muchísima gente odia el Evangelio, solo porque ven en el Evangelio una confrontación, cuando quieren vivir una vida según sus propios códigos. En realidad, el Evangelio no les ha hecho nada a ellos, Dios no les ha hecho nada a ellos, pero cuando se ven confrontados a la luz de la palabra y por la predicación de la iglesia, entonces ven en eso un odio. Pero Jesús dice que vendrá alguien, y aquí estamos llegando al versículo 26, llegará alguien que dará testimonio de Jesús. Hasta ese momento Jesús está haciendo un énfasis de que a él no lo han conocido y no han conocido al que lo ha enviado a él. Pero Jesús dice, pero esto va a cambiar, porque va a llegar el momento que va a venir alguien que va a dar testimonio de mí. O sea, que va a decir realmente quién soy yo, que va a mostrar que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo de Dios. Y es aquí cuando llegamos al versículo 26, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Este versículo 26, en este versículo 26, se muestra la Trinidad de manera maravillosa. Sin necesidad de llamarla Trinidad. Vimos la semana pasada que la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, ¿no? Pero Jesús comienza diciendo, cuando venga el Consolador, quiere decir que alguien que Jesús llama el Consolador todavía tenía que venir, porque no había entrado en escena. Jesús dice que el Consolador vendrá. Todas aquellas doctrinas que dicen que Jesús es el mismo Espíritu Santo y que Jesús es el mismo Padre, aquí entran en conflicto, porque aquí está diciendo que el Consolador vendrá. Y la palabra en griego utilizada para consolador es la palabra parakletos. Esta palabra era utilizada en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, para llamar a los abogados. Es un término griego, parakletos.
y significa algo así como el que estaba al lado del acusado para dar la cara por él, para presentar defensa, para ayudarle. La palabra paracletos viene de dos palabras griegas. La palabra para, que significa a un lado, ¿no? Como las líneas paralelas que hoy conocemos, paralelas, y la palabra kaleo, que significa hacer un llamamiento. Es algo así como el que está o se pone junto al que necesita ayuda y habla por él, yendo en su defensa. Es por eso que los abogados en ese tiempo se llamaban paracletos o parácletos, porque conocía de cerca el caso del defendido. Él necesitaba empaparse de qué era lo que había pasado con alguna persona para poderlo defender. Se ponía a su lado, se ponía de su parte para defenderlo. En otras versiones de la palabra también se llama ayudador, intercesor o consolador, como lo pone la misma Reina Valera. Este Paracletos es el que había de venir, y Jesús mismo lo dice. Él no venía solo por su cuenta, sino que Jesús sigue diciendo en el versículo 26 que Él lo enviará del Padre. El Parácletos, a quien yo os enviaré del Padre. Y enseguida explica quién es el Parácletos o el Paracletos. Él dice, el Espíritu de verdad. Y aquí hay 8 o 10 palabras que en el versículo 26 que ya nos presenta la Trinidad en todo su esplendor. Él es el Consolador que vendrá, que todavía no ha venido, a quien yo, es decir, Jesús, enviaré del Padre. Es decir, el Espíritu Santo sale del Padre, lo envía a Jesús y todavía no había venido, pero vendrá porque era la promesa que estaba haciendo Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esas 8 o 10 palabras. Vuelvo y repito, como comentamos la semana pasada, no son 3 dioses, es un solo Dios, pero que se nos ha revelado de esta manera. Aquí tenemos a Jesús diciendo que enviará a otro que sale del Padre. No es Jesús mismo, no es el Padre, sino es un consolador que sale del Padre, que es enviado por Jesús y que todavía no había venido. Pero ¿de dónde procede este consolador? Jesús sigue diciendo que este Espíritu de verdad procede del Padre. No es el Padre con una carcasa o con un disfraz de Espíritu Santo, como intentaba insinuar la corriente llamada sabelianismo. Es el Espíritu Santo el cual procede, viene del Padre. ¿Sabes? La palabra en griego que quiere decir procede o viene del Padre es la misma que se utiliza cuando Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es decir, que procede de la boca de Dios. Ese es el mismo término griego que utiliza. Si hay algo que procede de mí, como mis palabras, por ejemplo, esas palabras no soy yo, son otra cosa, es un elemento externo a mí. Y eso es la idea que da a entender Jesucristo en este pasaje de Juan. Si vamos un capítulo más adelante, en Juan capítulo 16, en el versículo 13, Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí le vuelve a llamar Espíritu de verdad, perdón, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hay un concepto que forma parte del dogma trinitario que es muy atacado por las personas que no aceptan este dogma de un Dios único en 3 personas. Y es el concepto mismo que acabo de decir, el concepto de persona o el término persona. Porque ellos dicen, yo agregaría de manera muy infantil y de manera muy, la verdad, muy simplista, ¿cómo es posible que un espíritu sea una persona? Por ejemplo, un argumento muy común de estas personas es que la Trinidad es un dogma diabólico porque pretende humanizar a Dios llamándole precisamente persona. Pero en realidad, cuando decimos persona, no estamos hablando de persona humana. No estamos utilizando este concepto de persona para humanizar a Dios. El cristianismo ha adoptado este término para dar a entender que son seres con
atributos personales. En el versículo que acabamos de leer, Jesús dice que el Espíritu de verdad nos guiará, pero también hablará y también oirá, también nos hará saber o nos enseñará. Todas estas acciones son atributos personales que le confieren al Espíritu Santo características personales de su ser y que lo distinguen, por ejemplo, de una fuerza inanimada, de una cosa o de una cualidad de Dios. El Espíritu Santo no es una cualidad, no es una cosa, no es una fuerza, es una persona porque tiene atributos personales. Es Dios. Habla, guía, se entristece, nos enseña cosas, nos recuerda las palabras de Jesús. Vuelvo y repito, no estamos hablando de una persona humana, no queremos humanizar a Dios. Utilizamos este término dentro de nuestro marco de mente limitada para poder enfatizar que Jesús y que el Espíritu Santo y que el Padre son Dios, tres personas en una. La semana pasada, a manera de introducción, recordamos que hablábamos de los concilios y en uno de ellos, específicamente en el concilio de Éfeso, se acuñó el término Theotokos. Hace unos meses hablamos de la divinidad de Jesús y revisamos el término Protóstocos. Es un término que se le atribuye a Jesús en la palabra, que se traduce normalmente como primogénito, ¿no? Explicamos un poquito las razones y cómo era esta palabra protóstocos, una palabra griega compuesta. Proto, que significa el primero, si recuerdan pusimos el ejemplo de la palabra prototipo, que es el primero de su tipo, de su esencia, ¿no? Y tokos, que era hijo o parto. El médico obstetra en algunas zonas pues se le conoce como tocólogo, y el tocólogo ese toco viene de tocos, que significa hijo, parto, es el obstetra, ¿no? Y en este caso a María se le concedió el título de la Theotokos, quiere decir la que da a luz o la que pare a Dios. Y yo sé que es un término hasta cierto punto un poco complicado de encajar y de entender, ¿no? Porque hoy en día pues a María se le conoce como la Madre de Dios. Pero cuando acordaron en los concilios este término, tuvo una razón de ser muy específica. En los concilios tenían muy claro que no quería decir que María era la madre de la deidad, sino que fue una manera de poner el énfasis en la naturaleza divina de Jesús, al subrayar mediante este término de Theotokos que María había dado a luz al Verbo encarnado, a Dios y hombre, y no solamente hombres y no solamente hombre como algunos querían que se enseñara, que Jesús era solamente un hombre que nació de una mujer y que caminó como cualquier otro hombre. Entonces, en los concilios se luchó contra el término Cristotocos, que se le quería otorgar a María por algún grupito que quería predicar esta herejía, y se enfatizó el término Theotokos para María, que significa Madre de Dios, intentando poner ese énfasis en la persona de Jesús como el Verbo encarnado que era Dios y hombre. Pero vuelvo y repito, ellos tenían muy claro que no quería decir que María era la madre de la deidad o había dado luz a Dios, viviendo incluso o siendo preexistente incluso antes que Dios, porque realmente esa no era la intención del término Theotokos. Y más o menos lo mismo sucede con el término persona en la Trinidad. No estamos hablando de personas humanas, ni se quiere humanizar a Dios, como tampoco el término Theotokos pretendía endiosar a María. Pero permite explicar, yo diría que con mayor o menor éxito, dadas nuestras limitaciones en nuestro idioma, en nuestra cabeza, en nuestro intelecto, en nuestro razonamiento, intentar explicar con mayor o con menor éxito verdades divinas que escapan a nuestra limitación, a nuestra mente limitada. Ese espíritu de verdad que procede del Padre es el que va a dar testimonio, queridos hermanos, de Jesús.
Un testigo no puede ser la misma persona de quien se va a testificar. Eso no tiene sentido. Si alguien es un acusado, por ejemplo, en un delito, el mismo acusado no puede ser testigo de sí mismo. Él puede dar su versión de los hechos, es verdad, pero no puede decir cosas como, bueno, yo soy testigo de mí mismo porque me vi yo mismo que no estaba haciendo eso de lo que se me está acusando, por lo tanto no soy culpable. La verdad es que yo no sé si en alguna legislación de algún país eso tenga algún tipo de validez, pero desde luego en el pueblo de Israel no. En la ley de Moisés se exigía más de un testigo. Por eso a Jesús lo acusaron dos testigos. Al principio lo acusaron muchos testigos que no, cuya acusación no prosperó. Y luego dos testigos, aparentemente estos dos testigos se habían puesto de acuerdo porque los testigos eran interrogados separadamente para que no se contradijeran en sus argumentos. Y estos dos testigos fueron interrogados seguramente de manera separada y probablemente se habían puesto muy bien de acuerdo y fue uno de los testimonios claves para hacerle este juicio tan irregular, dicho sea de paso, a Jesús, pero que fue la excusa para comenzar este proceso judicial, ¿no?, en contra de Jesús. Pues la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es quien testifica acerca de Jesús. Y quiero hacer énfasis que un testigo no puede ser el mismo. Porque hay gente que dice que el Espíritu es el mismo Jesús y es el mismo Padre. Y no se puede ser la misma persona, no se puede dar testimonio siendo la misma persona. El Espíritu es quien testifica acerca de Jesús. Y el Espíritu es el primer testigo. Es Dios, pero testifica acerca del Hijo, que también es Dios. Un testigo no puede ser una cosa, no puede ser una fuerza, como dicen los testigos de Jehová. Una cosa no puede ser ni siquiera un objeto, una prueba, como unos guantes con restos de sangre en un juicio. No, un testigo tiene que sentarse, tiene que juramentar, tiene que contar lo que vio, tiene que poder contar, tiene que poder oír, tiene que poder ver para poder contar, ser testigo. Tiene que estar en pleno uso de sus facultades. Un testigo no puede ser una persona que se le ha ido la mente, sino de lo contrario es desestimado como testigo. Y en el caso de Jesús, y esto es lo más hermoso que nos presenta la palabra, o este episodio que estamos leyendo en el día de hoy, es que no solo el Espíritu Santo es el que iba a testificar de Jesús. Hace falta, según la ley, otro testigo, porque por lo menos tienen que ser dos. Y lo más precioso, la Biblia nos dice quién es el segundo testigo. Nos los dice Jesús en el último versículo o en el versículo siguiente de Juan capítulo 15. Dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. En este caso, los discípulos serían, junto con el Espíritu de verdad, junto con el Parácletos, el que había de venir, los testigos de Jesús en la tierra. Y nosotros heredamos este testimonio de los discípulos, de los apóstoles de Jesús, para testificar junto con ellos que en su tiempo lo hicieron y junto con el Espíritu Santo que mora en nosotros, que somos los testigos de Jesús en la tierra. Un testigo no se puede callar, hermanos, porque cuando un testigo se calla, se convierte en cómplice del delito. Es parte del problema. Es por ello que debemos como creyentes dar testimonio de Jesús en todo tiempo. Es nuestro trabajo como iglesia. El Espíritu Santo está haciendo su trabajo. Nosotros que somos morada del Espíritu Santo también tenemos que ser testigos para que la gente conozca que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él fue enviado para morir por cada uno de nosotros. Resucita al tercer día y Él es Dios Todopoderoso. Que el Señor les bendiga, hermanos.